A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, nuestra web en streaming, y además también este programa lo subimos luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Gabriela Torres. Vamos a hablar sobre una enfermedad relacionada con nuestra vista, con los ojos, y que pertenece a ese grupo de enfermedades silenciosas. Además, porque desde el próximo lunes y durante toda una semana se va a dar la Semana Mundial del Glaucoma. De eso es lo que vamos a hablar. La semana va del 9 al 15 de marzo, teniendo como punto central el día 13, donde es el Día Mundial del Glaucoma. El ladrón silencioso de la visión, así lo llaman. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buen día y muchas gracias por la apertura. ¿Qué es el glaucoma? Empecemos por ahí, por el concepto. Tenemos que entender que el ojo es un órgano hueco, ¿sí? Porque si fuera un órgano macizo fuéramos ciegos. Y tiene que tener líquido transparente, ¿sí? Que tiene que alimentar estructuras que no se alimentan de sangre, como es el cristalino y como es la córnea. Ajá. Entonces, por eso tiene que ser hueco y producir su propio líquido. Que es muy tenemos hueco ahí adentro del ojo, de lo que vemos de esta cápsula, digamos, ocular, si la podemos llamar así. Es hueco, como el ojo ahí. Es una cámara hueca, que tiene que ser hueca para que cumpla las funciones de una cámara. Entonces, ese líquido tiene que producirse y salir todo el tiempo. ¿Cómo sale ese líquido? No sé si se vea bien. El líquido se produce dentro del ojo, camina por delante del cristalino, camina por la pupila, por el color del ojo, y entre el color del ojo y la córnea, que hemos visto acá, en el fondo hay un ángulo. Por ese ángulo se va el agüita del ojo, que se llama humor acuoso. ¿Se va hacia dónde? A la circulación general. A la circulación. Ahora, lo que sí tengo que aclarar es que esta agua, este humor acuoso, es muy diferente a la lágrima. Ya, porque hay gente que dice, pero si lagrimeo un montón, ¿cómo voy a tener la presión alta? El sistema de drenaje de la lágrima es totalmente diferente. La lágrima se produce en una glándula inmensa que hay acá, lubrica el ojo y se va por un sistema de conductos a la parte alta de la nariz. De acuerdo. Entonces son dos aguas diferentes. Entonces hay que tenerle muy claro la lágrima y la vía del humor acuoso. La glaucoma, ¿cuándo se produce? ¿Cuando no sale este líquido o este líquido pasa a la circulación con una presión fuerte? No sé, explíquenos. El glaucoma se produce cuando esta agua del ojo, el humor acuoso, no sale en una forma adecuada por donde debe de ser y comienza a comprimir el nervio óptico. A presionar. A presionarlo y a matarlo lentamente. Ahora, recordemos que el ojo es una extensión del cerebro. El ojo está tapizado por dentro, ¿sí?, de neuronas modificadas. Yo les digo personalmente las células mágicas, porque son las únicas neuronas modificadas que pueden tomar una imagen, llevarla al cerebro y volverla y hacer la visión. Es una magia. Claro, por eso. ¿Y eso en qué? Milisegundos, o sea... En milisegundos. Entonces recordemos que la única célula que no regenera es la neurona. Entonces, un daño en el ojo es como un daño neurológico. No va a haber paso atrás. Entonces, cuando el agua del ojo no sale, comienza a subir la presión, ¿sí?, y va matando todas las neuronas y el nervio óptico. Ahora, el nervio óptico es el que lleva la información del ojo al cerebro. Entonces, si es que no hay todo este sistema de captación de información y el cablecito que lleva la información, el paciente va perdiendo la visión. Ahora, ¿cómo se pierde la visión? ¿Sí? La visión se pierde de fuera hacia adentro, ¿sí? Ya. Entonces, nosotros trabajamos al día con el 80 al 90% de la visión central. Detalles, lectura, visión fina, todo el tiempo. Lo que se va perdiendo es la visión periférica.
el rabito del ojo. Entonces, como que el paciente no le da mucha importancia. No se da No cuenta. se da cuenta. El problema de glaucoma es que no pica, no arde, no duele, no da sintomatología. El 80% de glaucomas nosotros los diagnosticamos por coincidencia. Fueron a un chequeo médico de alguna cosa, de pronto parece que un poquito. Yo tengo pacientes que han venido por ojo seco, por alergia, por lentes, y como oftalmólogo uno está en la obligación de tomar la presión del ojo y ver el fondo del ojo, que incluye el nervio. Es un procedimiento sencillo el tomar la presión del ojo. Es por demás sencillo. Por eso la fuerte recomendación es que hay personas que utilizan lentes. Está bien, pueden ir a las ópticas, pero claro, van a recibir un servicio rápido, optimizado. Pero para lentes está bien, pero para un examen oftalmológico tienen que buscar un oftalmólogo. Y ese es un procedimiento que lo hacen en las máquinas que tienen los oftalmólogos, el rato que le están midiendo ciertos parámetros. Las máquinas son para medir lentes, pero uno tiene que acercarse físicamente con el tonómetro y tocar al paciente. Correcto. Es que es como un pinchazo, Hay diferentes tipos de tonómetros. Un toquecito, pinchazo bajo ningún concepto, porque el paciente escucha pinchazo y ni siquiera se quiere acercar al oftalmólogo. Pero no. Es un toquecito, tocar la parte anterior. Tocar la parte anterior del ojo con el tonómetro, no es más. Se estima que en Ecuador, estoy leyendo aquí el boletín, al menos 80,000 personas tienen esta afectación y muchas ni siquiera lo saben, que es lo que estamos hablando. Exacto, ese es nuestro mayor problema, porque, aclaremos, el glaucoma no tiene cura, pero sí tiene control. Y entre más pronto lo diagnostiquemos, es mucho más manejable. Para que no degenere, se lo puede tener controlado. Hasta donde he perdido esa visión periférica, digamos, hasta ahí lo dejo. Claro, entre más pronto se diagnostique, menos pérdida hay. Entonces se pueden hacer más cosas. Y ahora, ¿por qué se produce el glaucoma? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a esta enfermedad silenciosa? Como yo le decía, el glaucoma se produce cuando el agua del ojo no puede salir. Ahora, para eso hay factores genéticos, anatómicos, un montón de cosas. Entonces, a partir de los 40 años, muchas estructuras del cuerpo dejan de funcionar óptimamente. Y entre esas está el trabeculado. Entonces, ahora, hay otros factores muy importantes como los hereditarios. Entonces, se ha escuchado mucho en las familias, mi mamá quedó ciega, el tío abuelo quedó ciego, no sabremos jamás cuál fue el problema, porque recordemos que un ojo puede tener dos patologías, se puede tener gripe y neumonía, no hay ningún problema. Entonces se puede tener degeneraciones maculares y glaucoma. Entonces nunca sabremos de qué se quedó ciego a la familia en especial, pero ya basta el dato. Hay antecedentes familiares de que perdieron la visión. Mejor me voy a ver con el oftalmólogo. Aparte de los lentes, tengo que descartar que yo no tenga ningún problema interno. ¿Y ese mejor me hago ver con el oftalmólogo, que es una vez al año, podemos decir? ¿Un control? Claro. A partir de una determinada edad. A partir de los 40 años, hacerse un control oftalmológico íntegro es lo ideal. Más aún si hay antecedentes familiares. ¿La diabetes puede ser otro de las causas que nos lleven al glaucoma? Por lo general la gente como que relaciona eso, ¿no? Claro, el glaucoma es un mundo muy, muy grande. Tenemos el glaucoma congénito, el glaucoma juvenil, el glaucoma postraumático. Jóvenes que tienen glaucoma. También tenemos el glaucoma neovascular, que es el que se produce por la diabetes. Sí. Entonces, pero nuestro enfoque, la Semana Mundial de Glaucoma, está dirigida al glaucoma primario de ángulo abierto, que se origina por disfunción del ángulo y la mayoría de gente no se entera. Hay gente que también dice, algo quería añadir usted, doctora, por favor. Tenemos un glaucoma que es peligrosísimo. ¿Cuál es ese? El glaucoma postcorticoidal. Entonces, el tercio de la población mundial es sensible al corticoide, llámese tópico, sistémico o en gotitas, ¿sí? Entonces, porque el corticoide tapona la malla de salida. Entonces, tenemos muchos pacientes con enfermedades autoinmunes que para colmo son sensibles al corticoide. Entonces, hay que tener mucha comunicación con el médico internista que le está manejando. Claro, yo en algún momento que tuve lo que se llama conjuntivitis, alguna cosa, me mandaron
unos líquidos, pero claro, recuerdo que el doctor me dijo, a ver, eso te pones cada 4 horas, pero durante una semana. Pues de una semana vienes, te chequeamos la presión. Me chequeó la presión y después me dijo, no, ya no va a ser cada 4 horas, sino cada 8 esta semana, y luego terminamos. Entonces, eso significa que seguramente tenía ese tiempo. Permítame felicitarle a su oftalmólogo porque es así como debe de ser. Los corticoides es lo mejor que ha aparecido para la medicina, para manejar procesos inflamatorios severos, salvar la vida. Pero mal usado nos da este problema. Automedicación, a ver, me vuelve a aparecer algún síntoma y es el colirio que me mandó la otra vez el doctor, rojo. Lo vuelvo a... Tenemos una patología de altísima incidencia en la serranía ecuatoriana, las conjuntivitis alérgicas. Entonces, las alergias son como pan del día acá. Entonces, cuando hay una alergia hiperaguda, se maneja el corticoide conjuntamente con el antialérgico, ¿sí? Y se termina el corticoide 2 semanitas, 3 semanitas y se continúa con el antialérgico por 6 meses, 1 año, 2 años, especialmente en los pacientes jóvenes. Pero el paciente se siente más cómodo con el corticoide porque es la gota mágica. Claro, no es prácticamente inmediatamente. Y aunque uno le explica al paciente, yo personalmente me he encontrado con la novedad de que me quedé usando porque este me hacía mejor. Entonces, es un problema, tomando en cuenta que el tercio de la población mundial es sensible al corticoide. ¿Cómo así si soy sensible al corticoide usándolo y subiéndome la presión? Pues, ¿por qué tentar al diablo? Hay que cumplir lo que el doctor indica, como usted bien lo dice. Ay, es como tentar al diablo, qué interesante además ese término, porque claro, eso lo hacemos y lo repetimos no solamente en el tema de visual, sino en los medicamentos en general, ¿no? O sea, nos ponemos todos los medicamentos que sea, en todos los medicamentos lo estamos tentando al diablo. ¿Por qué es tan importante esta semana del glaucoma, el Día Mundial del Glaucoma, que es el 13, y la semana que se prevé? Es para hacer conciencia, básicamente. Sí, a nivel mundial se realizan eventos en la mayoría de centros posibles. Nosotros ya venimos haciendo esto, unos 8 años, pero bueno, por alguna razón siempre nos encontramos con eventos de fuerza mayor, llámese políticos, COVID y demás, y entonces nuestra semana siempre se opaca un poco. Pero a nivel nacional se están desplegando como 60 charlas en diferentes hospitales, en diferentes lugares, de información y de manejo al paciente con glaucoma. También se está desplegando a nivel mundial, se iluminan los monumentos, la Torre Eiffel, un montón de lugares de verde. El año anterior se logró iluminar la Virgen del Panecillo y la ciudad mitad del mundo. ¿Por qué de verde? Porque verde es el color de glaucoma. Se está desplegando la entrega dentro de los más cantidad de lugares posibles del lacito verde. Tenemos la apertura en farmacias económicas, quizá en el Supermaxi, llegar y distribuir, sobre todo en personas que tienen servicio al cliente, el lacito verde lo más que se pueda, porque ya tenemos ya en nuestro chip el lacito rosa. Claro. Entonces sabemos que es cáncer de mama. Por lo menos tengo la conciencia de que este año ya me toca. Entonces queremos hacer exactamente lo mismo la difusión. Sobre todo porque entre más se difunda, más se conozca, vamos a tener una mayor información. Y la gente, claro, si preguntamos de cada 100 personas, seguramente 70, 80 habrán escuchado la palabra glaucoma, pero no sabían o no saben de qué se trata. Aquí hemos escuchado hoy una exposición didáctica interesante de lo que se trata y lo que significa además, ¿no? Y sobre todo lo riesgoso que termina siendo porque nos lleva a una pérdida total de la visión. Claro, una persona ciega es un impacto socioeconómico para la familia, el país y todo. Entonces, claro que en Ecuador existen pocas escuelas para ciegos donde empezamos braille, tratan de insertarles, pero ¿por qué llegar a eso si podemos prevenir? Por supuesto. El glaucoma es una enfermedad silenciosa, como ya lo dijimos, estoy leyendo aquí que generalmente no produce síntomas, pero puede llevar a la ceguera si no se diagnostica y trata a tiempo. Dentro del tratamiento, el control que decimos que se tiene es básicamente medicamentos, son cirugías también que permiten el controlar, el frenar de alguna manera eso. El tratamiento depende netamente del estadio del diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico muy temprano, con una variedad de láseres, puede ser la limpieza del trabeculado o con los colirios, que los colirios tratan de bajar la producción. Lo que se perdió ya no se lo recupera, pero me frena ahí.
Exacto. Stop. Si el daño es muy inicial, estamos muy bien. Pues, el paciente, yo les digo, usted puede ver a los tataranietos, no se va a quedar ciego, pero si el daño es inicial. Casi no se va a dar cuenta, porque como usted dice, siempre estamos viendo hacia el frente y cuando giramos con todo el cuerpo por lo general para ver. No es que regresamos a ver así, ¿no? Porque no. Ajá, O sea, nos damos cuenta. Claro, se me ve a mí, pero usted no está pendiente de qué está pasando por supuesto, acá. Ajá. Entonces, esa es la visión periférica, que es lo que se pierde primero. Pero si el diagnóstico es muy avanzado, y lastimosamente el diagnóstico se da en un 70%, 80% de casos, y por coincidencia o por agotamiento del paciente, el manejo ya es más difícil, porque ya no es tiempo de probar un láser, de un colirio, de otro colirio. Si las presiones están muy altas, ya no hay colirio que baje la presión. Entonces nos toca irnos de una a la parte quirúrgica. Y entonces, eso es muy complejo porque estamos hablando de visiones terminales. Entonces, y una cirugía no deja de ser una agresión. Por supuesto. No deja de ser difícil. Entonces, entre más tardío es el diagnóstico, el tratamiento es más agresivo y con los riesgos que implica. Agresivo quiero decir cuando ya pasamos a la parte quirúrgica. Ahí es digamos, ya lo más agresivo, lo más invasivo. Pues, ¿no? Claro, porque toca crear vías de salida alterna. Existen dispositivos que se colocan en el trabeculado, en el ángulo, para favorecer la salida. Pero incluso los dispositivos no son para glaucomas terminales. En glaucomas terminales toca hacer una cirugía que es valvulada, que crea una vía de salida alterna. Y que quede muy claro, porque muchos pacientes piensan que ya me operaron de glaucoma y me curé tampoco. Porque tiene que estar con... La cirugía de glaucoma es la única cirugía que se va contra la naturaleza. Si usted le sacan la vesícula, queremos que cicatrice. El apéndice, que cicatrice. Una extracción molar, queremos que cicatrice. Pero en esta no queremos, porque hemos creado una vía de salida y el cuerpo por naturaleza quiere cerrar a la cirugía. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo haciendo masajes, ejercicios con el paciente, porque la cirugía de glaucoma tiene vida. Puede ser 6 meses o 8 años, eso no se sabe. Entonces, esto es un estar con el paciente todo el tiempo, jamás abandonar al paciente. Y lo más duro, que el paciente no le abandone a uno. Porque cuando uno empieza con las gotitas, toda medicación para tratar el glaucoma arde el ojo, pone el ojo rojo, incomoda al paciente, necesita mucha lubricación. Entonces, el paciente le dice a uno, era más feliz antes de conocerle a usted, que cuando usted me viene y me dice que tengo glaucoma, mire cómo estoy con los ojos rojos. Entonces es un problema porque el paciente está, por lo fuerte de la medicación, con los ojos rojos, entonces se siente estéticamente mal y todo, y es una de las fuertes causas por las cuales se abandonan los tratamientos. Claro, y no entendemos que eso al fin y al cabo nos lleva a una mejor calidad de vida y que hay que reconocer y aprovechar los avances que ha tenido la ciencia, la medicina, porque como hablábamos hace un momento, tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de pronto nuestros padres incluso, decimos, fueron perdiendo la visión hasta quedarse prácticamente ciegos y no sabíamos ni siquiera porque de pronto no había ni un tratamiento, ni un análisis, ni un diagnóstico de qué es lo que pasaba. Ahora tenemos ventajosamente los diagnósticos, tenemos cosas como para frenar ese avance, entonces hay que aprovechar eso porque eso va en beneficio de la calidad de vida de todos nosotros. Así es. Entonces ahí sí podemos decir, soy feliz desde que le conozco, doctora, ¿no es cierto? Ya no era más feliz antes de conocerle, le han dicho a la doctora, porque precisamente, claro, terminan siendo algunas cuestas molestosas, pero hay que hacerlas. Sí, los efectos adversos de los colirios para la presión, el ojo rojo, ojera, pestañas largas, escogen una fisonomía interesante el uso crónico de los fármacos. Entonces, por eso es un trabajo constante. Es un trabajo constante. Aquí también hay incluso un test, ¿no? Dentro de este folleto, una especie de test que dice: tengo riesgo de sufrir glaucoma, conozca su nivel de riesgo. Y claro, primero está la edad, ¿no? Cuando tengo menor a 50 años, como que pongo puntaje 0, es decir, no sumo mucho. Pero habíamos hablado que desde los 40 sería bueno empezarse a hacer ya unos exámenes, porque claro, el cuerpo, las distintas partes de nuestro cuerpo a partir de los 40 ya funcionan distinto o no funcionan de manera óptima, ese fue el término que usted lo utilizó. La raza, tiene que ver algo, raza blanca y afroamericano, eso me llama la atención. Sí. Cuando es afroamericano como que tiene un puntaje de 2, es decir, es más riesgoso. Sí, la raza afroamericana tiene enfermedades en las cuales son como más agresivas. Por ejemplo, la hipertensión arterial es muy agresiva en los pacientes de raza negra, ¿no? Y obviamente glaucoma también. O sea, es un factor de riesgo.
Sí, Ajá. y los glaucomas más difíciles de manejar son ellos porque cuando se operan la capacidad de cicatrización y de cierre es terrible. Ay, nuestro cuerpo, nuestras razas son tan distintas, Determina. no solamente en lo que estamos viendo, sino en cómo viene compuesta incluso genéticamente. Historia familiar de glaucoma, ¿no? Negativo-positiva, lo que decíamos, positiva para padres, positiva para hermanos, la fecha del último control ocular dentro de los últimos 2 años, 0, 2 a 5 años atrás, 1 de puntaje, más de 5 años atrás, 2. Es decir, por lo menos hay que hacernos un chequeo cada 1 o 2 años, una vez al año mejor, ¿no? Pasar los 40 una vez al año, por un oftalmólogo. Eso es importante. ¿Qué se ha dispuesto? ¿Va a iluminar algún monumento? Ya está definido aquí en Quito, en el Ecuador. Entiendo que siempre hay que hacer gestiones, es ¿no? un trámite, pero bueno, este año hemos logrado que el monumento Mitad del Mundo se ilumine, qué bien. Toda la vía del metro se ilumina. ¿Durante toda la semana? Sí, Ya. y se ha puesto un top ten verde en el Boulevard de las Naciones Unidas. Ya. Y estamos buscando lugares, ¿no? En Guayaquil me ofrecieron, espero me cumplan, la alcaldía, se va a iluminar el Malecón de Salinas. En Cuenca estamos esperando la aceptación de que se ilumine su catedral. Pero bueno, son trámites, hemos tocado las puertas a prefecturas, municipalidades, a todo lado, para tener la apertura. En algunos lugares no lo hemos logrado, en otros no. Vamos a distribuir folletos de estos entre municipalidades, prefecturas, en la mayor cantidad de lugares, la distribución de lazos. Como les decía, logramos la apertura en determinadas instituciones. Bueno, pues vamos avanzando cada Eso año. es bueno, claro, porque la gente dice, ¿cómo así habrán iluminado hoy de verde tal ¿Qué monumento? será? Entonces, Claro. ¿qué será? Porque claro, cuando vemos amarillo, azul y rojo, decimos, es que hoy es 10 de agosto, hoy es que hoy es 24 de mayo. Ujú. Vemos azul y rojo, y decimos, es que ya estamos en fiestas de Quito y sabemos, Exacto. ¿no? De que Es de qué llegar se al trata. Entonces el verde dice, subconsciente. es que es el tema del glaucoma. Cuando es rosa ya sabemos que es el cáncer. Ajá. De mama y a través del color verde entonces vamos a poder identificar y recordar que es el glaucoma y sobre todo recordarnos que cada año por lo menos hay que hacernos un chequeo Una vez al año no hace daño. de la presión ocular, ¿no? Básicamente. Doctor, algo que se nos quede por explicarle a la gente, a más de invitarle por supuesto a que se hagan un examen al año que no hace daño. Invitar a la gente a su examen y que cumpla lo que el doctor le dice, tantos días de medicación, no se pase, y si quiere retomar un fármaco pida autorización a su médico. Y ¿Charlas también han organizado para esto? Sí, a nivel nacional, en casi todos los hospitales de Ecuador tenemos como 60 charlas que se despliegan a nivel nacional. Muy bien, doctora, queremos agradecerle por haber estado aquí. Importante que este tipo de iniciativas también de dar a conocer a través de los medios de comunicación, los tradicionales como el nuestro, los nuevos medios de comunicación o las nuevas fuentes de comunicación como existen en redes sociales, todo esto ayuda a que la gente conozca sobre el tema del glaucoma. En el tema de redes siempre hay que estar también informado, saber qué es verdadero y qué no. Básicamente, como en muchas de las enfermedades que existen, siempre es importante los controles periódicos. Eso es lo que pedimos, en este caso, el glaucoma, que es una enfermedad, como le llaman aquí, el ladrón silencioso de la visión. Doctora, muy amable. Muchas gracias por la apertura. A la orden siempre. A toda la doctora Gabriela Torres, porque se viene la Semana Mundial del Glaucoma, del 9 al 15 de marzo del 2025, el glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Un control a tiempo puede evitar, escuchen bien, una pérdida de la visión. El 13 de marzo es el Día Mundial y del 9 al 15 es la Semana del Glaucoma. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.